Bienvenidos a Mindset en el Tablero. Hoy tocaremos un tema muy importante. Acompáñame, te dejo con nuestros conductores, Miguel Ávila y Luis Treviño. Mindset en el Tablero. Muy buenos días, tardes, noches, donde nos estén escuchando, viendo. Muchas gracias. Esto es Mindset en el Tablero, episodio número 10, y estoy muy contento y agradecido de que una vez más nos estén escuchando. Muy agradecido de su participación en las redes sociales. Están escribiendo, están opinando, nos están solicitando programas. Entonces, pues no se olviden, YouTube y Spotify, nuestros canales donde ponemos el programa oficial todos los sábados a las 10 de la mañana. Además de que en vivo por 89.3 FM y TRC en el estado de Campeche, y todas nuestras redes sociales completamente abiertas para que nos digan lo que opinan, participen, digan, y también pues por ahí pondremos enlaces a nuestras redes sociales personales, que por ahí esta semana alguien nos lo pidió, para que también puedan hacernos preguntas directas al doctor Miguel Ávila o a un servidor Luis Treviño. Y hablando de eso, del otro lado del micrófono, mi gran amigo el doctor Miguel Ávila. Doctor, ¿cómo estás? Modo amigo, en esta ocasión vamos a abordar un tema que puede resultar incómodo para cualquier empresario. Y el tema es, tu negocio no vende poco por el producto, sino vende poco por la forma en cómo tú lo estás ofreciendo. ¿Qué te parece? Parece un tema muy interesante que además, ojo, viene en correlación con el episodio anterior que pues estará dando mucho de qué hablar. Y hay algo que pasa muchísimo en las micro y pequeñas empresas. Los dueños estamos o están convencidos de que su producto y servicio o servicio es bueno, de que todo funciona, de que el trabajo tiene calidad, y estoy seguro que tenemos razón, ¿no? Al final le metemos todo nuestro ímpetu porque funcione, pero aún así no estamos creciendo al ritmo que esperamos, ¿no? Revisamos número 2025, traíamos una tendencia, vemos 2026 y algo no está jalando del todo bien. Y entonces, ¿a quién vamos a culpar? Es culpa del mercado, es culpa de la competencia, es culpa de la publicidad, la campaña no está funcionando, la agencia no está haciendo su trabajo. Y muchas veces el verdadero problema no está en el producto o en el servicio, sino está en la forma en que lo estamos ofreciendo. Más común de lo que parece, tú que eres un experto en temas de marca, en temas de posicionamiento y por supuesto de producto, muchos negocios técnicamente buenos están vendiendo mal. Y están vendiendo mal no porque sean malos operando, sino porque comunican incorrectamente el valor. Recuerdo cómo en Jaffa he hablado muchas veces de un tema que me resulta importante: características, ventajas y beneficios, en donde las características es en donde se concentra la gran mayoría de personas, pero el tema de los beneficios muchas veces los olvidamos. Así que hablan desde lo que ellos entienden, no desde lo que el cliente percibe o quiere como resultado de su inversión económica. Y este es un momento crucial. Nosotros en Consulto, cuando estamos en la consultoría de construcción de marcas, pues bueno, siempre la gente dice, no vendo lo suficiente, ayúdame. Pero al final es cómo comunicar los diferenciadores, y más en una situación en las que estamos, como las que estamos viviendo en este momento, pues esto es algo importante y probablemente hasta peligroso, ¿no? El empresario va a sentir que es el mercado, no está apreciando quizás mi calidad, cuando en realidad el problema es que el cliente, el consumidor final, no necesariamente está entendiendo cuál es la oferta de los negocios. Hoy creo es en donde todos deberíamos de estar poniendo el foco. Interesante, sobre todo porque el cliente no te va a comprar ni los procesos, las especificaciones, las características, las ventajas o las herramientas, sino compra lo que cree que eso va a provocar en su vida, de tal manera que estamos transmitiendo correctamente lo que el cliente está esperando de nuestro servicio o producto. A ver, vamos a poner un caso muy mexicano y muy común. Vamos a pensar en un negocio de carpintería, pero vamos a pensar en un negocio de carpintería premium.
Y el dueño te explica durante varios minutos principalmente el tipo de la madera, ¿no? De dónde viene, cuánto aguanta, qué dureza tiene, si tiene un barniz o los tipos de barnices, las herramientas que utiliza para dar determinados cortes, formas y demás, el grosor, el peso, incluso el proceso artesanal para darle este valor, ¿no? Al final del día, toda esta explicación es una explicación técnica, pero el cliente no necesariamente entiende el valor de esos detalles. El cliente no compra una madera tipo X, sino lo que el cliente quiere o es estatus, o es durabilidad, o es tranquilidad, o es estética, o es confianza, pero no necesariamente amparado bajo la forma en la cual tú como empresa estás transmitiéndolo. Exacto, es que ahí aparece justamente el error más grave. El empresario, este carpintero del que estamos hablando, que quiere poner y quiere fomentar que su carpintería es premium, pero se está vendiendo como técnico, no está vendiendo como un negocio, como un diseño, como la alta calidad premium que quisiera él ofrecer. Y lamentablemente lo que yo he observado es que pasa prácticamente en todas las áreas económicas. Muchas veces vemos a un médico hablando de el equipamiento que está empleando para algún procedimiento, o un restaurante que está insistiendo en el tema de los ingredientes, o un consultor en negocios, imaginémonos, que habla insistentemente de que la metodología que está usando viene de Harvard, o si estamos hablando del terreno de el cuidado personal, hacer un énfasis en el nombre del equipo que te va a realizar el procedimiento de depilación. Bien, entonces escucha todas estas opciones los clientes, que tienes toda la razón, y el cliente, ¿no? Como en las caricaturas, el cliente está viendo al dueño de la empresa y bla, 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 bla. Porque lo que quiere realmente escuchar es, o sea, esto me va a ayudar, esto es lo que estoy buscando, esto vale la pena, esto tiene alguna diferencia. Pues es una muy buena pregunta. Y por ello, veamos cuál es la implicación de esto que nosotros estamos hablando. Porque el error de vender como técnico, muchas veces no lo consideramos porque creemos que es parte del negocio. Sin embargo, la implicación es que muchos negocios creen que mientras más expliquen su proceso, más valor percibirá el cliente. Y sucede exactamente lo contrario. El exceso técnico muchas veces lo que va a hacer es generar una distancia entre tu cliente y tu empresa. Porque el cliente no vive de tu industria, no conoce, no tiene una puta idea. Si tú sabes lo que significa cierta tecnología, si tú entiendes el valor de ese super equipo que compraste y que te hace diferente, cierto procedimiento, ciertos materiales, el cliente no, y realmente no tiene por qué importarle siempre y cuando tú le des lo que él está buscando. Sin duda alguna. Por ello, lo interesante es que el negocio cree que está demostrando tal vez una tecnificación, una sofisticación. Sin embargo, el cliente podría sentirse confundido porque él o ella no conocen aspectos técnicos. En nuestro speech de ventas en la franquicia de Jaffa, el pitch, que tiene aproximadamente 3 renglones y medio, de ellos solamente tomamos 2 palabras técnicas, melanina y folículo. Pero no nos concentramos en estar hablando tecnicismos, y creo yo que esto que nos hemos esforzado mucho, algunas veces aún internamente quieren voltearlo pensando en que lo técnico es lo que vende. Eso está clarísimo. Y quedándonos en el segmento de la belleza, que seguramente nuestro auditorio, sobre todo el femenino, lo consume, pero en general todos, utilizan mucho este tipo de cosas. Incluso esas poquitas palabras, pero si vienen acompañadas de mucho más, pues bueno, el trasfondo va a quedar claro. Pero si de repente escuchamos palabras como longitudes de onda, nanómetros, protocolos técnicos especializados, bla, bla, bla.
Sí, esto cuesta mucho trabajo y por ello la clienta la pregunta, pues, ¿qué está pensando? ¿En lo técnico del procedimiento o en algo mucho más simple? ¿Me voy a ver mejor? ¿Me va a doler? ¿Vale lo que cuesta? ¿Me voy a sentir segura? ¿Estoy en un lugar que me están atendiendo con respecto a la inversión que yo estoy haciendo? Y aquí viene algo muy importante y muy fuerte. Muchísimos negocios técnicamente inferiores, menor inversión en tecnología, venden más. Y esto puede ser simplemente por cómo comunican lo que están haciendo. Pues resulta muy incómodo lo que estoy escuchando, pero es algo real, ya que el mercado no va a premiar automáticamente tu calidad técnica, sino va a premiar la claridad del valor percibido que le estés transmitiendo a tu cliente. Por eso hoy vemos más negocios medianos, por ponerles el título, llenos, y extraordinarios negocios con mucha tecnología y con mucha inversión, los vemos vacíos. Sí, porque pues el cliente al final del día no va a tomar decisiones 100% racionales. Como lo sabemos, las compras, lo que nosotros consumimos, en muchas ocasiones está basado en la percepción, en la emoción, en la reducción del riesgo y en la claridad, y no necesariamente en la razón que el tecnicismo muchas veces justifica. Exacto. Nosotros nos encanta en la consultoría hablar justamente de las emociones, ¿no? Y hay una metodología de círculo dorado padrísima que justamente habla de eso, que me parece una idea interesante para un episodio más, pero justamente es dejarle hablar la parte racional y tocar la parte emocional. Pero bueno, regresando al tema, aquí aparece el gran problema de muchas MIPYMES, que es cuando el valor no está claro, cuando el diferenciador no está siendo claramente comunicado, entonces el precio se vuelve el protagonista. Exacto. Cuando el cliente no entiende por qué vale más, automáticamente lo que va a hacer por esa falta de entendimiento va a comparar el precio de uno con el precio del otro. Entonces, ser exhaustivo en temas técnicos, es decir, en características de tu producto o tu servicio o las ventajas que pudiera llegar a tener, pero nunca se lo asocias a el beneficio que va a tener el cliente, pues creo que eso es un gran error. Exacto, y aquí lo platicábamos el episodio pasado. Estamos viendo en este momento, en esta situación económica, macroeconómica del país, que la gente está yendo a donde hay promos, ¿no? La palabra promo se vuelve importante. Me voy a esperar a que haya una promo, el día de promo de pizzas, el día de promo de pollos. Entonces, eso nos lleva como un imán, ¿no? Y nos espanta como empresarios porque dices, tengo que hacer descuentos, tengo que hacer promociones, tengo que hacer paquetes, tratando de compensar con el factor precio lo que no estás logrando comunicar con valor. Sí, porque cuando yo observo que una empresaria, un empresario está todo el tiempo pensando en su competencia y cómo dar ofertas, pues ese es un desgaste estructural. ¿Por qué? Porque te va a generar menos margen, más presión, clientes menos leales y una dependencia a las promociones, y esto puede resultar en un desgaste brutal interno. Sí, totalmente. Y al final, además, hablábamos justo el episodio pasado de que lo que tenemos que hacer es aprovechar las pocas ventas que hay, porque es un hecho que hay pocas ventas, ¿no? Es un hecho que estoy vendiendo menos. Pero si eso le agregamos que todo lo que vendo lo vendo con promoción, significa que el modelo de negocio de mi negocio tendría que basarse por volumen. Y probablemente ese sería un cambio complicadísimo. Entonces, como nos gusta en nuestro ejercicio de los episodios, vamos a hablar de las decisiones que deberíamos de tomar en una situación como las que estamos viviendo en este momento en el país. Principalmente hablo a lo que está pasando en México. Yo creo que la primera decisión es
deja de hablar como técnico. Tanto tú como dueño, como tu gente que tiene atención al cliente directa, dejen de hablar como técnicos. Empiecen a hablar, pónganse en los zapatos del cliente y piensen cómo les gustaría ser escuchados, tratados y hablados. Exacto. Hablar el idioma del cliente es la clave. Eso cambia absolutamente todo. Porque ya no comunicas entonces esas características que hemos mencionado, sino vas a comunicar resultados, sensaciones, una transformación, y por ello el modelo de franquicias aporta lo que sería este speech de ventas en donde no dejas fortuitamente y ni al azar lo que tu equipo quiera transmitir, sino eres tú el que le dices lo que deben de decir. Ese es un factor muy importante y que no debería de ser exclusivo de las franquicias, sino que abrámonos y saquemos y agarremos las cosas buenas de lo que vemos de negocios que obviamente están obligados a tener un modelo. Y vamos a hablar de una, por mucho, de las mejores franquicias mexicanas de depilación láser, Jaffa. Jaffa no vende, sí, evidentemente depila, pero no es lo que vende. Vende comodidad, vende confianza, vende rapidez, vende que no te duele, vienen los mensajes claros en donde decimos bye bye bello, ¿no? Eso es lo que vas a obtener de la mejor manera. Entonces, no nos dicen qué marca es la maquinita con la que te depilan, ¿no? Nos vende una sensación de emociones que satisface mi necesidad, evidentemente un precio justo, pero con todo lo demás que me interesa a mí como cliente, ¿no? Efectivamente, porque lo que tenemos que hacer es hacer visible al valor. Por ello, en esta decisión, pues deberíamos de considerar como un segundo punto, visibilizarlo, algo que probablemente está oculto y tu cliente no lo está percibiendo, porque muchos negocios sí tienen valor, pero está invisible tras bambalinas y el cliente no lo está percibiendo. Eso implica que deberían entonces, estimado auditorio empresario, mostrar sus resultados, mostrar sus casos de éxito, mostrar sus experiencias, evidentemente la de sus clientes, la transformación que logran en el antes y después del servicio que ustedes ofrecen y la reducción de los riesgos o el aumento de la tranquilidad, comodidad, etcétera. Esos son los diferenciales. Sí, porque el cliente necesita entender rápidamente por qué esta decisión valió la pena. Y todo esto que enunciaste, pues tienes una página web para hablar de tus casos de éxito. Tienes libros de reseñas de los clientes satisfechos. Puedes grabarlos para llevarlos a las redes sociales y que hablen de ti. Así que tienes que transmitir eso que le ha provocado de bienestar a tu cliente. Exacto. Y tocar emociones. Eso es bien importante. Otra decisión podríamos hablar de reducir la fricción. Porque otro error tradicional típico es comprar, hacer que comprar sea complicado, ¿no? Más bien, sí lo dije bien, hacer que comprar sea complicado. Ponemos mucho texto, demasiada explicación, bla, 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 procesos largos. Aburre. Mercado en la actualidad con esa forma vertiginosa que está cambiando, pues lo que te va a premiar es claridad y simplicidad, que su tiempo no lo pierdan. Así que mientras menos esfuerzo mental quieras entender o quieras transmitir en tu propuesta, más poderoso se vuelve. Por eso la máxima en donde se dice que más es menos, no le muestres 5 alternativas a tu cliente, sino dile cuáles son las 2 probables que le van a resolver su problema. Exacto, y sí, menos es más. Eso es poderosísima esa frase. Otra decisión que podríamos compartir, pues, es dejar de competir solo en precio, ¿no? Creo que estamos direccionando hacia este punto, porque competir solo en precio siempre va a ser como la salida fácil. Oye, no estoy vendiendo lo suficiente, y si lanzamos una promo, ahorita nos dio un descuento un cliente y si lo trasladamos. Pero, como lo dije hace rato, también es un escenario complicado y peligroso. Efectivamente. Y especialmente para una MIPYME, que recordemos que Mindset en el Tablero, esperemos estar en la línea de poder transmitirles ideas para las MIPYME mexicanas que puedan ayudarles a crecer, porque normalmente
una MIPYME que probablemente no tenga estructura, pues difícilmente se va a sostener en una guerra de precio prolongada, y por ello no es raro ver a diestra y a siniestra que de pronto ves cortinas que se cierran y lastimosamente empresarios en ciernes que pierden su recurso. Y cada vez son más esas cortinas cerradas y hay que apoyarnos todos para que esto cambie. Entonces, lo que necesitas es construir diferenciadores más difíciles de copiar. Y esto es importante, más difíciles de copiar. Entonces, ya decidimos, ahí está el panorama, ya estamos en el tema analítico, pero si se queda ahí, se queda aburrido en el papel. Entonces hay que actuar. ¿Cuál es la acción? Y acuérdense, acción inmediata en 7 días. Revisa cómo estás explicando tu negocio, cómo lo estás vendiendo. Vete en un espejo, hazte el speech, te sientes cómodo. Tu cliente se va a sentir cómodo como lo estás diciendo. Detecta ese exceso técnico y ese exceso de bla, bla, bla que seguramente estás teniendo. Y analiza entonces si el cliente realmente entiende ese beneficio, lo aprecia. Sí, seguro. Y tomando decisiones para los siguientes 30 días, pues valdría mucho la pena que reescribieras tu oferta. Y hoy con la inteligencia artificial que nos ayuda en tantas aristas empresariales, pues regresa a escuchar nuevamente el programa para que le pongas en el prompt exactamente cómo y por qué debe de reescribir tu oferta. Así que habla más de una transformación que le provocarás a tu clienta. Y por supuesto que reduce la complejidad de la comunicación para que no te perciban como alguien lo suficientemente recto o, ¿cómo decirlo?, complejo técnicamente, que distancie tu discurso de lo que tu cliente debería de escuchar. Por un lado complejo y por otro lado igual que los demás. Creo que son los dos errores, ¿no? O sea, no caigas en el exceso del tecnicismo y por otro lado no te veas igual que los demás, porque entonces sí, si tu oferta es exactamente igual a la de tal empresa, pues lo único que te va a diferenciar es quién vende más barato, ¿no? Y es justo lo que queremos evitar. Y entonces, en un mediano plazo, llamémosle 90 días, pues prueba estas nuevas formas de presentar valor, esto que trabajaste con la IA, este prompt que armaste de cómo reformar la forma en la que estoy vendiendo, pruébalas, ¿no? Pruébalas, testea todo lo que estás haciendo, mide la percepción que puede estar teniendo la gente y ajusta la experiencia del cliente. Recuerden que esto en otros episodios lo he dicho, pónganlo en bold, experiencia. Es bien importante. Me hiciste recordar, estimado amigo Luis Treviño, que aquello que no se explica simplemente y puede comprenderlo de una vez tu cliente, al final del día, si no lo lograste transmitir, pues estás perdiendo una oportunidad de venta. Y por ello, ¿cuáles preguntas clave podrías hacerte? ¿El cliente efectivamente está entendiendo rápidamente por qué vale la pena tu servicio o tu producto? ¿Hablas más de herramientas, de características, de tecnicismos que de resultados? ¿Tu comunicación es clara o está invitando a la confusión? El problema muchas veces no va a ser el producto, no va a ser el servicio. El problema muchas veces es que el cliente jamás alcanzó a entender y a percibir claramente el valor de tu negocio. De alguna, y ahí es en donde cambia completamente la lógica del negocio, porque vender más no siempre significa trabajar más, dar más descuentos, dar más promociones, sino, como lo hemos platicado en este episodio, podría ser que vender más signifique comunicar mejor. Y comunicar mejor es comunicar los resultados que vas a provocar tú en tu clienta o en tu cliente. Absolutamente. Y por ello, en esta noche, tarde o mañana, en donde nos estés sintonizando en este mindset en el tablero, déjame decirte que no gana el negocio más técnico, sino gana el que logra que el cliente entienda claramente por qué va a decidirse por tu servicio o producto
y si efectivamente va a valer la pena el hecho de consumirlo. Brillante cierre y como rápido resumen, si me lo permiten, esto viene a colación del episodio anterior que hablábamos de la situación macroeconómica. Estamos viendo que está más difícil, es una realidad todos, no se espanten más de lo que deben, simplemente hay que estar atentos. Estos son tips de lo que debemos hacer para diferenciarnos. ¿Por qué? Porque cuando hay que decidir por precio nos vamos a ir a lo más barato. Tenemos antojo de un taco, vamos a ir a la taquería más barata, no voy a ir a la de la mejor carne. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mi dinero. ¿En qué momento voy a elegir a la que me valga la pena gastarme ese poquito más? Porque tiene un diferencial que me atrae, porque tiene una comunicación que me atrae, porque tiene emociones, me emociona ir a ese lugar, voy a hacer un esfuerzo adicional por ir a ese lugar. Y ese es el imán que necesitamos como empresarios ahorita para atraer a ese cliente, para que se gaste ese poquito más, que antes llegaba cada semana, ahora va a llegar cada 15 días o cada 3 semanas, sí, pero necesitamos que vengan un poquito más para que esté el equilibrio financiero que buscamos. Entonces, si todos como empresarios nos unimos, le echamos ganas, le echamos huevos y entendemos hacia dónde debemos de ir, podemos brincar esta mala brecha que estamos viviendo. Por lo menos en México, espero que nuestros hermanos latinoamericanos no le estén pasando tan difícil, pero sabemos que es un bache y que saldremos siempre. Y no te olvides de que todo lo que hemos hablado hay que documentarlo. Por cada uno de tus servicios o productos, docúmentalo para que tu equipo sepa cómo expresarlo. Y la mejor alternativa es que detrás de la estrategia tiene que haber alguien. Yo no sé si seas tú como director o directora, pero alguien creativo que pueda transmitir esas emociones. Pues nos vamos siempre agradecidos con nuestra producción, Carla Maín, en las consolas. Estimado Luis Treviño, y agradeciendo por supuesto a la televisión y a la radio, ¿nos platicas? Muchas gracias. 89.3 FM en tu radio y TRC en el estado de Campeche. Gracias por esa transmisión. Gracias, equipo de producción, siempre luciéndose con todo lo que vamos mejorando programa a programa. Doctor Ávila, siempre un honor escucharte y analizar junto contigo todos estos temas. Yo soy Luis Treviño y me encanta estar llegando al episodio número 10 junto con ustedes. Esperamos sus comentarios aquí en las redes sociales. Por favor, no olviden suscribirse. Eso realmente a nosotros nos ayuda para seguir haciendo esto mejor. Pues suscríbanse, campanita, YouTube, Spotify, programas completos, redes sociales, todos los shorts y todos los resúmenes, siempre abiertos a la plática con todos ustedes. Y nuestras redes sociales personales, espero que logremos que aparezcan aquí también, tanto las del doctor Miguel Ávila como las de un servidor Luis Treviño, por si tienen alguna cuestión directa con cada uno de nosotros. Evidentemente estamos muy contentos de leerles. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo de Minds en el Tablero y conoceremos cuál es la siguiente jugada de nuestros conductores. ¡Chao! Mindset en el Tablero.